Buen día, gracias por escuchar. Esto es ¿Quién irá? A continuación, la segunda parte del episodio Cita con la vida. O como hemos estado comentando, de hecho, el trauma viene siendo como una cárcel que empieza a generar muchos síntomas que no te dejan disfrutar la vida que Dios te da. Y ahora yo miro para atrás, ahora que conozco a Dios como mi Padre y que Él me da una perspectiva nueva y ojos nuevos, yo volteo atrás y veo cómo el trauma distorsionó mi identidad, como lo decía mi hermano. Mi cerebro no lo supo procesar y cómo era tan difícil para mí hacer amistades. Yo hasta el día de hoy batallo mucho con la confianza, me pongo muy nerviosa antes de hablar con cualquier persona que no conozco. Me cuesta mucho sentirme cómoda al nivel de que alguien me pueda tocar, y ni siquiera se trata de que me toquen íntimamente, sino que alguien se sienta con la confianza como para agarrarme de la mano o poner su mano sobre mi hombro. Son cosas que me cuestan mucho y entiendo que es por el trauma. Y también, ahora que puedo ver atrás, recuerdo cómo siempre me sentía tan sola. Siempre sentí que nada ni nadie me podía entender. Y aunque yo crecí con mi hermano Diego, porque soy 11 meses mayor que él, prácticamente somos de la misma edad, aunque crecimos juntos y siempre acompañados, siempre hubo una barrera para mí que yo no me podía sentir cómoda y me costaba muchísimo hacer amistades. Entonces yo no me podía sentir cómoda ni siquiera con mi mamá, por ejemplo. Hace poco mi mamá estuvo aquí conmigo en mi casa y tuvimos oportunidad para poder platicar tantas cosas. Y mi mamá me preguntó, ¿qué hice yo para que tú no te sintieras cómoda de venir a mí y contármelo? Y la realidad es que ella no hizo nada malo. Ella fue una mamá que siempre estuvo muy pendiente y fue muy celosa en cuidarnos. Nosotros no éramos niños que llegábamos de la escuela y podíamos salir a jugar. Por muchos años nuestro área de juego era nuestra casa. No podíamos salir al parque, no podíamos salir a jugar a la calle, porque mi mamá era muy celosa y muy protectora. Entonces, el trauma distorsionó mi identidad al punto de que me hizo creer que yo estaba sola y que yo estaba olvidada y que ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie en este mundo me iba a entender lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba pasando y lo que me estaba costando. Fue un engaño que reinó en mi cerebro por mucho tiempo, hasta hace 2 años, que Dios salió a mi encuentro y ahora puedo ver atrás y ver desde sus ojos, desde su perspectiva, pues que mi familia siempre estuvo ahí y que el trauma me hizo mucho daño. Y hay mucha gente que pasa por lo mismo. Yo quiero agregar a lo que dice Tania y el contexto o las circunstancias de lo que hemos vivido cada uno de nosotros, tanto Diego, Sofía, mi mamá o yo, o incluso muchas personas, llámese abuso, llámese insultos, golpes, lo que sea. Y ya lo veremos cuando terminemos o hayamos dado toda nuestra historia de vida. El engaño, precisamente, así como lo dice mi hermana, el engaño favorito, usando cualquier método de los mencionados anteriores, como abuso, golpes, insultos o muchos más, es el objetivo del enemigo, es que nos sentamos solos. El engaño de la soledad. Por más presente que pueda tratar de estar un padre de familia, un amigo, un hermano, el objetivo en la mente de la persona que está pasando por la circunstancia difícil es llegar a sentir la soledad, que no hay en quien confiar, con quien contar, y eso es la parte del plan favorito, digamos, del enemigo, lo que siempre nos llega a pasar. Ya cuando tenga la oportunidad de contarles mi historia van a poder verlo también, y cuando mi mamá dé la suya también nos daremos cuenta que todos batallamos con la soledad, aunque no estuviéramos solos físicamente, aunque siempre hubiese alguien que estuviera tratando de buscarnos humanamente hablando, o de protegernos o de estar ahí con nosotros. Existía esa barrera de soledad en la mente que nos hacía sentir abandonados o sin importarle a nadie. Entonces,
a lo que voy es eso, es que la soledad es un engaño muy fuerte que nos puede llevar a un resultado, se puede ser el suicidio, a falta de identidad o incluso, como decía Diego, reaccionar violentamente a actitudes que nos puedan recordar los traumas que pasamos y no cortar la cadena, como dice mi hermana. Entonces está en nosotros tomar esa decisión. Yo no lo entendí también hace algún tiempo y ahorita que lo dice mi hermana me recordó eso. El perdón es para nosotros, no para la otra persona. Tenemos la tendencia a decir que hasta que me pida perdón, lo voy a perdonar y guardamos ese perdón hasta que venga la otra persona y nos lo pide. Pero en realidad el perdón es para nosotros, para soltar todo eso que nos va cegando la mentalidad o que se va formando en nuestra mente para sentir esa soledad, ese rechazo. Entonces es muy importante saber perdonar. Es muy difícil, no es sencillo, pero debemos entenderlo y hacer la decisión, tomar la decisión de hacerlo. A lo mejor nos va a costar o no vamos a sentir hacerlo, pero el hecho de decirlo, hablar con nuestro Padre acerca de ello, nuestro Padre Celestial, eso nos va a dar libertad, nos va a hacer la carga más ligera. Sí, estoy completamente de acuerdo y una de las cosas que, contribuyen mucho al poder salir de esa soledad, como dice mi hermano y mi hermana, es el poder perdonar. Es algo que libera, porque como dijeron, el que lo necesita más es el que se siente víctima por bien propio. Y otra de las cosas que yo quisiera agregar es que la soledad en compañía, así al punto como la sentía mi hermana, como tal vez la he llegado a sentir yo o cualquier persona que nos esté escuchando, desde mi punto de vista es producto de la falta de empatía, incluso hasta nuestra propia familia. La falta de empatía nos lleva a dejar solos a las personas que amamos, sufrir en silencio, del punto tal vez de alguien que no siente empatía hacia la persona que sabemos que está sufriendo, o incluso nosotros que somos los que sentimos que estamos solos, sufrir en silencio por miedo al rechazo, por miedo a ser lastimados otra vez. En la cultura mexicana es muy dado el no mostrar afecto. Son muy raras o muy pocas las familias en las que se muestran afecto así como que te quiero mucho, un abrazo, un beso en la mejilla, cosas así. Y por ejemplo, yo, hasta donde yo recuerdo, con mi hermana y con mi mamá, sí fui afectuoso, tal vez es la palabra, sí hacía un esfuerzo por mostrar afecto, a mi manera, porque a las dos las mordía y les daba abrazos y así. Yo así sentía mostrarles cariño, tal vez hacia mi hermano mayor no, porque dentro del entorno, la cultura en la que crecimos, pues era más dado el que entre hombres no se abrazaran y no se besaran y pues ni de chiste se dijeran te quiero o cosas así. Pero eso no quitaba el hecho de que quisiera a mi hermano. Pero al mismo tiempo, cuando yo sufrí esos momentos en soledad y así, eso no me daba la confianza de que yo fuera con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano y decirles, oigan, ¿saben qué? Me siento mal, siento que me quiero morir. O sea, incluso el hecho, no pedir ayuda, pero nada más poder acercarte con una persona y hablar. Tal vez ese puente que no se construye dentro de las familias solamente se puede construir, pienso yo, con el afecto. De hecho, hace poco hablaba con mi esposa de que cuando estás enojado con una persona, por ejemplo nosotros cuando hemos tenido discusiones, perdonar a una persona que ya nunca más en tu vida la volviste a ver, la única forma en la que la puedes perdonar es tal vez diciéndolo al aire, sin que se lo digas a esa persona, y eso te va a traer sanidad. Pero si es una persona con la que convives a diario, por ejemplo yo con mi esposa, el perdonar pienso yo que se constituye no solamente de palabras sino de hecho. Con eso me refiero a que cuando estábamos hablando aquel día, yo le dije que tal vez no lo podemos ver, pero cuando estás enojado con una persona se forma una barrera oscura que no te deja ver o no te deja avanzar hacia esa persona o incluso tocar a esa persona. Y la única forma en la que puedes vencer eso, disipar esa oscuridad o esa barrera, es con el contacto físico. Yo yendo a abrazar a mi esposa, decirle perdóname, darle un abrazo y tal vez darle un beso en su mejilla. Es la forma en la que a mí, o sea, mínimo yo, incluso siento que se me baja la bilis y lo que trae aquí en la garganta, o sea, desaparece. Y pues lo que le decía a mi esposa y que también le quiero comunicar a ustedes, que Dios nos diseñó de una manera que el afecto no solamente en palabras sino en tacto, o sea, es necesario, tal vez no de una forma romántica, pero por ejemplo entre familia, entre hermanos, entre padre e hijo, o sea, un abrazo simplemente, una palmadita,
rascadita en la cabeza. O sea, ese tipo de cosas, esos destellos de afecto, esos detallitos, empiezan a crear una relación y mejor aún si empiezas a decir a la persona, hey, acuérdate que te quiero mucho, cómo amaneciste, cómo te sientes, cómo estás, te veo, o sea, esos puentes que se empiezan a construir, pues nos llevan a que no exista esa soledad en compañía. Yo los escucho como madre, puedo hablar de los hijos. Ahorita que dice Diego, yo sí demostraba el afecto, las mordía y todo. Yo una vez, platicando con mi hija, le dije que yo tenía 3 hijos y que los 3 eran diferentes. Entonces yo en esta ocasión le hacía ver a Tania que el hijo que era más cariñoso y todo eso era Diego, ¿verdad? Era el Diego. Diego siempre me andaba, no me podía ver sentada porque iba y se sentaba ahí a un lado mío, se quedaba dormido y cosas así. Entonces, cuando eso pasa, yo, o sea, como les digo muchas veces de juego, como ustedes quieran que les digo, pues, ¿qué te pasa si yo te parí? Entonces, yo al parir a una persona, estoy con ella día a día y voy viendo cómo se forma su carácter, su esencia, todo, ¿verdad? Ahorita yo nomás sé que tengo 3 hijos, pero yo ahorita ya no sé la esencia que tienen mis hijos porque la esencia del ser humano se va formando conforme a lo que vive. Entonces, yo digo, cuando Diego que vivíamos juntos, yo notaba a Diego cómo estaba fuera de este mundo, o sea, pero él no me permitía llegar. Yo me acuerdo que le decía, ¿qué tienes, Diego? ¿Y qué pasó, Diego? ¿Y por qué te sientes solo? Y no. Yo me acuerdo que él buscaba mucho unos amiguitos que tenía. Yo les decía los greñudos. Entonces con él, no sé, con ellos se identificaba algo, pero yo sabía dentro de mí esa cosa que tienen las mamás, que esos niños no eran buenas compañías para Diego. ¿Por qué? Porque incluso aparte de ver ciertas cosas que no me gustaban, yo veía también la depresión que esos niños se cargaban. Pero lo que yo quiero decir con esto es que muchas veces los padres nos desesperamos porque cuando los hijos llegan a cierta edad, ellos tienen la creencia que uno no los va a entender tal vez. Yo lo digo porque yo también fui joven. Entonces, ellos tienen la creencia de que es que si le digo a mi mamá no me va a entender. Entonces, yo siempre les he dicho a ellos, platicando así como son lo que yo le pido a Dios. Yo cuando veía a Diego así tan mal, porque yo decía, ¿qué tiene? O sea, muchas veces a mí el Espíritu Santo, 2 veces, no muchas veces, 2 veces a mí el Espíritu Santo me redargulló y me avisó en mi alma lo que Diego quería hacer, que era suicidarse, 2 veces, así clarito. Me dijo, Diego, háblale a Diego rápido, así. Entonces, yo me acuerdo que yo sentía eso que Diego traía y yo no podía hacer nada, pero también Dios me lo hizo ver. Yo me acuerdo que yo dije, Señor, si yo no puedo guiar a mi hijo en este momento, que tú me hiciste el encargo de guiarlo y no puedo hacer, pon en su camino a alguien que lo guíe y a alguien que lo escuche. Y yo me acuerdo que ese día que yo le pedí, Diego fue y habló con una persona, con una señora de allá de Las Vegas, y él pudo descansar un poco cuando él habló con esa señora. A lo que voy, ¿por qué es este comentario? Porque todavía puede ser que ustedes son personas jóvenes y todavía hay mucho que vivir y mucho que pasar. Pero yo como madre de ustedes puedo ver todos los pasos que yo escucho ahorita, yo los identifico y puedo ver que cómo se sentían ustedes, pero yo sí los podía identificar y yo sí los sentía. Y yo puedo ver cómo dice Diego, la barrera que ustedes se ponían. Porque yo en esta ocasión que dice mi hija que fui a visitarla y pasamos un buen tiempo, yo le comenté que en el tiempo que ellos estaban en high school era un tiempo, es que Dios siempre nos ha tenido de su mano. A ellos jugaban fútbol y de pronto ellos se vieron con sus compañeros en el campo de fútbol. Sus compañeros les hacían preguntas de Dios a ellos y ellos ya empezaban a juntarse los muchachos en el campo de fútbol para que ellos, Tania y Diego, respondieran las preguntas que les hacían de Dios. En mi casa llegó el momento que se llenó de jóvenes y entonces en mi casa se empezaron a reunir. Yo me acuerdo que era algo muy agradable. En mi casa había una chimenea muy grande y era en tiempo de frío y yo les prendía la chimenea y yo les separaba la casa porque yo no era invitada a las reuniones de ellos, pero de repente los muchachos me dijeron, baje señora para que venga con nosotros.
Y yo veía cómo los muchachos empezaban a hacer preguntas, o sea, de toda clase. Yo me acuerdo que yo les dije, hagan una lista de lo que quieran hablar. Muchos decían sexo, tatuajes, vicios. Y le digo a mi hija, ¿cómo pude yo? ¿Cómo esos muchachos pudieron acercarse a mí y hablarme? Porque me recuerdo que una muchacha a mí me lo confesó, dijo, señora, a mí me gusta tener relaciones sexuales con muchos hombres, con uno y con otro y con otro. ¿Es malo eso? Entonces, yo le decía a mi hija, ¿cómo puede ser que ellos sintieran no tener barrera y cómo podía ser que tú sí la sintieras y que Diego la sintiera? Entonces, ¿a qué va esto? De que los padres tenemos que tener fe en Dios, ser pacientes, esperar, porque si tú tienes fe en Dios y esperas, Dios no te va a decepcionar. Dios no te va a decir, oh no, ¿para qué te esperaste? Entonces, eso es lo que quería yo comentar de en cuestión de que escucho a mis hijos. Y también para darnos cuenta cómo trabaja Dios, ¿verdad? O sea, cómo era posible, le decía yo a mi hija, que esos niños pudieran arrimarse a mí y contarme lo más íntimo que les pasaba, cuando ahorita estoy escuchando que mis hijos sentían la barrera para acercarse a mí. Entonces, este es un muy buen ejemplo para aquellos padres que están pasando por algo igual. O sea, denle tiempo, Dios tiene el tiempo perfecto y Dios no desilusiona a nadie. Sí, yo quiero añadir a lo que está diciendo mi mamá, porque es lo que hicimos, es ese engaño, el ciclo del engaño. Cualquier cosa por la que tú estés pasando como hijo, niño, niña, adolescente, joven, adulto, muchas veces la cercanía puede llevarte a pensar que no te van a entender. Pero ahora, a mis 28 años de edad, gracias a este tiempo que Dios nos ha compartido de restaurar a nuestra familia, de conectarnos, de hablar tantas cosas, yo entiendo que si yo hubiera sido lo suficientemente valiente y tomar la decisión de ir a hablar con mi mamá y con mis hermanos, mucho del sufrimiento me lo hubiera ahorrado, mucho. Entonces es muy difícil, no sé por qué los seres humanos muchas veces lastimamos mucho a los que más amamos. Y esa familiaridad y ese amor muchas veces te impide reconocer que puedes ir a buscar ayuda. Espero que muchas generaciones estén escuchando esto. No importa la edad que tengas, yo te lo digo como hija y después de haber pasado por todo lo que pasé, tú no vas a encontrar en otro lugar el amor y el apoyo que te puede dar tu madre o tu padre. Tienes que intentarlo, aunque sea una vez. Tienes que ir a tu padre y a tu madre y buscarlos, pedirles ayuda, contarles lo que te está pasando. Si después de eso hay padres o madres que simplemente olvidan que tienen ese cargo celestial de cuidar a sus hijos, no tengas miedo porque Dios no te desampara y Dios va a poner a alguien en tu camino que te pueda ayudar, que te pueda guiar, que te pueda escuchar. Y si no pone a alguien, incluso Dios mismo va a salir a tu encuentro para rescatarte. Yo a mis 28 años te puedo dar un consejo y te aconsejo que busques a tu madre y a tu padre primero, porque eso te va a ahorrar mucho dolor y muchos tropiezos. Y eso lleva nuestra conversación al siguiente punto que queremos tocar en esta conversación de mesa, que es la identidad. Hemos mencionado a lo largo de la plática que por abuso de cualquier tipo, por traumas de cualquier tipo, la identidad se empieza a distorsionar, la identidad se empieza a perder o incluso empezamos a fundamentar nuestra identidad en, por ejemplo, orientación sexual, en trauma, en abusos, en logros, y la realidad es que siempre eso va a generar y nunca va a llenar el vacío humano que se carga, porque todo ser humano acarreamos por cierto tiempo de nuestra vida un vacío, y en ese vacío solamente cabe Dios, ese vacío solamente lo llena Dios. Es por eso que nuestra identidad es restaurada por Dios, y la verdadera identidad del ser humano es la identidad con la que Dios lo creó y la que Dios le dicta. Dios es el único que puede sanar, que puede restaurar tu salud mental, emocional, anímica, física, sentimental. Es el único que
que puede sanarte, que puede liberarte, que puede deshacer todo falso fundamento que incluso nosotros mismos hayamos construido, porque Él es el fundamento de la identidad. Muchas veces lo menciona en las escrituras y tengo varias citas bíblicas que quiero compartir con ustedes, que a mí me han ayudado muchísimo a desaprender lo malo y a aprender lo que Dios dice de mí. Es un proceso difícil porque es muy difícil deshacerte de la religiosidad en la que creciste, es muy difícil deshacerte de las raíces malas que te han sembrado, es muy difícil deshacerte de los prejuicios de la gente hacia ti e incluso de los mismos prejuicios que muchas veces tienes hacia ti mismo. Pero, por ejemplo, en 2 Corintios 3:17 dice esto: porque el Dios es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando Dios sale a tu encuentro, Él te llena de su amor y te sumerge en su Espíritu Santo. Una vez que tú estás sumergido en el Espíritu Santo de Dios, tú eres libre de todo lo que te mantiene cautivo. Es ahí cuando viene el proceso de renovar la mente. Por eso leer la Escritura te ayuda muchísimo a entender quién eres tú en realidad y cuál es tu identidad verdadera, porque leyendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios, puedes renovar tu mente. También dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que significa eso no significa que, bueno, y de hecho en muchos casos es así, cuando Dios sale a tu encuentro, muchas veces puede pasar que sí olvides mucho trauma, que en ese instante seas libre y sanado de lo que sea que te haya afectado. Pero muchas veces no, muchas veces Dios permite que eso lo sigas recordando para que puedas ver atrás y ver cómo tu vida ha sido transformada por su amor y su poder. Dios nos ofrece un nuevo empezar cada día. Por eso es que Él dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas una vez que tú eres su hijo. 2 Corintios 12:9 dice: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una cosa más de la identidad. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Por mucho que nos esforcemos por no fallar, por no pecar, somos humanos. El único perfecto es Dios. Y así es como se debe quedar. Por algo Dios lo hizo así. Pero lo que muestra este versículo es que a Él no le importa nuestros errores ni nuestras fallas. Lo que Él quiere es que lo reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Padre, y nos aferremos a Él. Una vez que tú le entregas tu vida a Dios, tú eres su hijo, y nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. En Ezequiel 36:26 dice: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Un aspecto más de la identidad. Cuando tú vas a Dios, cuando le entregas tu vida a Él, eres su hijo. Ya no te ve por tus fallas, ya no te ve por tus errores, te ve por su gracia, te ve libre, te ve como criatura nueva y te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, lo que significa que tú no vas a estar solo nunca más en la vida, lo que significa que tú puedes salir adelante con Dios. También Isaías 53:6 dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no nos ve como los que pecan. Dios nos ve como ve a su Hijo Jesucristo, con amor inquebrantable y eterno. 2 de Juan, y es la última que comparto con ustedes. Perdón, 1 de Juan, y es la última que comparto con ustedes. Dice, 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es con la que quiero terminar. Bueno, es la última cita que quiero compartir con ustedes, porque ahí encierra lo que les digo, la renovación de la mente. Todos tenemos fe porque la fe es una característica de nuestro Padre Celestial. Simplemente por ser creados por Él, el ser humano tiene fe. Claro, la fe se apunta o a Dios o se apunta a otra cosa, pero todos tenemos fe. En Dios somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, pero ahí es cuando viene la fe, el creerlo para poder renovar nuestra mente. Porque nuestra identidad verdadera es ser hijos de Dios, no es
la orientación sexual, no es lo que más te gusta, lo que menos te gusta. Tú vales y eres amado y eres bendecido por Dios porque eres su hijo o su hija. Y esa es nuestra identidad. Cuando tú entiendes eso, eres libre de todo lo que te ata, de todo lo que te mantiene atado para salir adelante en cualquier aspecto de vida que se presente. En referencia a la identidad que menciona mi hermana, tenemos, y es como parte del engaño, que yo hacía hincapié en el aspecto de la soledad, que también es otra de los engaños favoritos del enemigo, nuestra identidad. Seas cristiano o no, si tú haces un ejercicio y escribes en una hoja las cosas que son malas de ti y las cosas buenas, te aseguro que vas a hacer las cosas malas rápido y vas a llenar arriba de la mitad de la hoja, si no es que hasta 2 o 3 hojas. Y cuando trates de encontrar lo bueno de ti, estar batallando para poner una sola cosa. Y va a ser muy pocas las cosas que encuentres buenas. Entonces, la identidad que es nuestra, dada por nuestro Padre desde que somos niños, como dice Diego, y por alguna u otra razón es dañada o desviada por algún suceso violento, ya sea físico, sexual, o de palabra, o de algún aspecto, a lo mejor gente que ve morir a sus padres, o puede ser cualquier otra situación, tiende a dañar nuestra identidad y desde ahí empieza a trabajar el engaño, el enemigo de la identidad como tal. Mas nosotros debemos de creernos lo que Dios dice que somos, y lo dice, ya dijo mi hermana, muchos de los versículos pasados donde dice Dios lo que nosotros somos para Él y que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la cosa está en creerlo, y lo vamos a tomar cuando queremos creerlo inmediatamente. Nos vamos a topar con el mundo o con la gente. Bueno, el mundo, no quiero usar ese lenguaje cristiano por excelencia, pero con las personas de cualquier religión que sea. Va a ser el primer obstáculo que nos vamos a topar, de que no, es que tú no eres eso, no, es que tú no eres así, tú te crees mucho porque dices que eres esto, dices que eres lo otro. Y tampoco se trata de andar presumiendo o vanagloriándonos con los demás, simplemente es lo que somos y creerle a nuestro Padre lo que somos. Y cuando haces esa renovación de la mente que mi hermana mencionaba, que es complicado, desaprender lo viejo para aprender lo nuevo, que es parte de ser una nueva criatura en nuestro Padre Celestial. Es un trabajo diario, como el perdonar, creerte lo que eres, lo que Dios dice que eres, lo que tu papá dice que eres. Entonces es también un ejercicio difícil, mas no imposible, y quien nos da la fuerza, nos da el apoyo, nos da el soporte es nuestro Padre amado. Yo nada más quisiera agregar que uno realmente no se da cuenta de que no tiene identidad. Con lo que dice mi hermano y mi hermana, que cuando te das cuenta o cuando te empiezas a tener una comunión personal con Dios, pues viene la renovación de espíritu, la renovación de mente y todas esas cosas. Pero por ejemplo, alguien que se podría decir a sí mismo, no, pues es que eso es para personas, o sea, yo sí sé quién soy, a mí no me van a lavar la cabeza, yo no necesito eso lo necesitan las personas que no saben quiénes son, que están confundidas, que bla bla bla, yo sí sé quién soy. Y a lo que quiero llegar es que realmente uno nunca se da cuenta que no tiene identidad. Uno cree que sabe quién es por la música que escucha, por los programas que ve, por el trabajo que tiene, por sus círculos sociales, por la familia en la que nació, la familia de la que viene. Pero muchas de las veces, ojalá y nunca pase a nadie, no se lo desea a nadie, pero muchas de las veces la vida da muchas vueltas y te llega a quitar el deporte que practicas, el instrumento que tocas, te quita el trabajo que tienes, la casa en la que vives, y muchas veces esa es la identidad de las personas: mi casa, mi trabajo, mi carro, soy un deportista, toco la guitarra, es muchas cosas. Y cuando le quitas eso a la persona o la vida te quita eso, ahí llega el punto en el que te quedas patinando y te das cuenta ¿y ahora qué? ¿Ahora qué soy? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué? Y con eso es con lo que me refiero, que muchas de las veces las personas no se dan cuenta que no tienen una identidad propia. Creemos que nuestros gustos, nuestros hobbies, todo eso es parte de nosotros. Y sí, es sano, es correcto, es sentido común que esas cosas sean partes de nosotros. Pero retomando el punto que decía mi hermano y mi hermana, cuando uno se da realmente la oportunidad de aceptar el regalo que Dios nos da, de la salvación, de la vida eterna, y
genuinamente dentro de nosotros empieza a nacer ese propósito de tener una comunión directa con Dios, como dice mi hermana y como dice mi hermano, te empiezas a dar cuenta, empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, a hablar con Dios, a escuchar lo que te dice y todas esas cosas, te empiezas a dar cuenta realmente de cuál es tu identidad o cuál es el propósito para el que fuiste formado, que es ser hijo de Dios. Y por ejemplo, en muchos aspectos de la vida religiosa, de la vida cristiana, católica, la que sea la religión, dicen que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. El Señor es creador y dador de vida de todo. Y sí, todos somos creación de Dios, pero solamente somos sus hijos los que escogemos y aceptamos ese regalo que Jesús nos da. Entonces, esa es una. La segunda es que, retomando unos puntos atrás de que hablábamos del abuso sexual, de cómo eso corrompe la identidad de una persona, de un niño o de lo que sea, bueno, lo que creo, una vez más, es solamente mi punto de vista. No, yo pues no he vivido eso. Hago mi mejor esfuerzo para poder entender mínimamente qué es lo que sucede ahí, pero creo que cuando una persona que tiene una identidad corrompida, llámese homosexual, bisexual, pedófilo, lo que sea, muchas personas que funcionan, deciría que funcione, que conozco a Dios y sí, ya me sané, ahora sí, ya me gustan las mujeres, o sí, ahora ya me gustan los hombres. Creo que una persona que vive eso y se da la oportunidad de tener una relación personal con Dios, se da cuenta que su identidad es ser hijo de Dios. Creo realmente que el propósito de Dios o la tarea que Dios nos da es realmente personal, que una persona que sufrió una serie de cosas o una serie de eventos es personal, es propio de su vida. No hay dos personas que han vivido los mismos sucesos en su vida, exactamente los mismos, tal vez parecidos, tal vez puedan sentirse identificados en ciertos aspectos, pero nunca exactamente. Entonces de esa misma manera creo que cuando uno acepta ser hijo de Dios, el propósito o la revelación que Dios nos da, y al igual es personal, que cuando uno acepta ser hijo de Dios, dice sí, este soy yo. Ahora me doy cuenta que todo lo que viví me trajo a este momento, porque como dice la palabra de Dios, todo funciona para bien para los que aman a Dios, y ahora entiendo que el propósito de Dios, de que yo sea su hijo, es este. Entonces no sé de qué manera tal vez transmitirlo coherentemente, pero sí creo que la identidad correcta de cualquier persona, independientemente de gustos, preferencias o lo que sea, es ser hijo de Dios. Sí, yo quería decir algo más así rápido, muy corto. Yo le mencionaba hoy en la mañana a mi hija que Dios actúa como menos se lo imagina uno. No tiene un reglamento, no tiene una cosa que siempre va a ser así. Ahorita se me viene a la mente, ahorita que escucho a Diego a decir, no me gustaban los hombres, las mujeres, pero ya me gustan. No tienen una idea. Yo el día que dé mi testamento van a ver cosas tan increíbles que Dios ha hecho en mi vida, así que no tiene regla, no hay regla a las cosas que Dios hace. Creo que Dios sí puede hacerlo así como que, ok, no sabía que me podían gustar las mujeres, a lo mejor sí lo puede hacer así, a lo mejor lo puede hacer como Diego dice, ok, ya entendí lo que soy y muchas cosas, pero para la gente que escucha, que esté en cualquier situación, las cosas de Dios no tienen regla. Dios obra como menos se lo imagina uno. Eso era nada más el comentario que quería hacer. Sí, me encanta que mi mamá haya tocado ese punto y también mi hermano Diego, porque es así. Los seres humanos estamos limitados por nuestra conciencia, por nuestra lógica, pero Dios es creador de la creación. Es el artista único y perfecto. Él no tiene límites, Él no tiene procesos, Él de hecho va a hacer siempre lo que nosotros pensamos que Él no puede hacer, eso es lo que Él va a hacer, porque es Dios y no está limitado por nosotros ni por nuestros límites. Y lo que decía mi hermano, de que Dios te vaya a restaurar tu orientación sexual y si te gustaba y si tenías una atracción hacia el mismo sexo, entonces ya vas a tener una atracción hacia el sexo opuesto. Pero la realidad es que existen muchos casos que sí, que Dios restauró la orientación sexual de ese hombre o esa mujer y ahora es atraída hacia el sexo opuesto.
Y la realidad también es que en muchas situaciones no pasa así. Ese es mi caso. Es un tema difícil de hablar porque no toda la gente es tan comprensiva y practica tanto la empatía como mis hermanos y mi mamá. Pero yo conozco a Dios y ahora mi identidad está fundamentada en Dios, en ese nuevo espíritu que Él me ha dado, ese nuevo corazón. Pero yo siento atracción hacia los hombres, no la siento. Sigo sintiendo atracción hacia las mujeres, pero eso ya no rige mi vida. Eso ya no rige ni mi mente, ni mi corazón, ni mi alma, ni mi espíritu. Ahora Dios es mi vida, Dios es el fundamento de mi identidad y yo soy completa por fin. Y nunca en mi vida he sentido la paz y el amor y el apoyo que tengo ahora porque Dios salió a mi encuentro. Por muchos años yo viví en esa identidad distorsionada, siguiendo esa atracción sexual hacia el mismo sexo y lo único que me generó fue más vacío, fue sentirme atada, fue sentirme vacía, fue sentirme abandonada y Dios llegó a cambiar eso. No estoy diciendo que es algo malo, no es algo malo. Si tú estás en una vida donde tu orientación sexual es hacia el mismo sexo, no te estoy condenando ni te estoy apuntando, ¿no? Porque yo estoy en el mismo camino que tú. Pero Dios te da una dirección y una libertad que no has conocido hasta que te das la oportunidad de conocer a Dios, hasta que te das a ti mismo la oportunidad de ser su hijo o su hija. Repito, una vez más, yo con qué autoridad o con qué cara te puedo apuntar a ti o discriminarte o criminalizarte por tu orientación sexual, no. ¿Por qué? Porque yo he entendido que también parte de mi identidad es ser redimida de mis pecados, es ser redimida de mi pasado, lo que nos lleva al siguiente punto en la plática que se va a poner bueno porque vamos a hablar del rechazo de la iglesia. Cuando hablamos del rechazo de la iglesia, hablamos de una iglesia que yo quiero hacer el énfasis como organización o como estructura que es exclusiva, discriminando sin principio alguno a todas las personas que entre comillas son pecadoras, siendo que todos los seres humanos en esta tierra somos pecadores y solamente redimidos hasta que entregamos nuestra vida a Dios. Para reforzar lo que dice mi hermana, es correcto y eso a mí me ha funcionado en lo personal en mi diario vivir, porque tenemos esa tendencia, es más, no puedo decir tenemos, puedo decir tengo, no sé, ya cada quien sea su propio crítico de su persona. Tengo la tendencia a juzgar y a criticar a las personas, entonces yo siempre cuando empiezo a pensar algo de una persona, llámese alguien que pide en la calle, una persona con preferencias distintas a las mías y una opinión distinta a la mía, sea la más pequeña o la sutil, en un equipo de fútbol, comida, gustos de carros, lo que sea, empieza a detonar la crítica o el juicio hacia la persona que tiene mi opinión contraria. Entonces siempre me hago esa pregunta que dice mi hermana Sofía, que dice que ¿quién soy yo para venir a decirle a una persona que está mal, está equivocada o que no puede gustarle esas cosas, ese color, esa comida, ese equipo o tener esa actitud que tiene? ¿Quién soy yo si yo también tengo muchos errores? Entonces, como iglesia de Cristo, nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador, Jesús nunca condenó. Yo he buscado en la Biblia, a lo mejor no lo he encontrado. Si alguien lo ha encontrado, siéntase con la confianza si alguien ha encontrado en la Biblia donde Jesús haya directamente condenado a una persona que haya cometido algún pecado y que no le haya dado el perdón incondicional. Nos lo pueden mandar a nuestras redes sociales por correo electrónico. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos correo electrónico y nos lo pueden hacer llegar, pero yo no he encontrado en lo personal. Se me viene, por ejemplo, la mujer adúltera, donde Jesús no la condenó y se toca el tema de la mujer sola, cómo no se condena, porque ella no estaba cometiendo adulterio sola, había un hombre envuelto ahí, porque no se toca el tema o el punto del hombre, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esa es la tendencia de la iglesia, repito, o bueno, refuerzo lo que dijo mi hermana, de la institución religiosa creada por el hombre en estos días, de apuntar, de criticar, de decir, esto está mal, esto no agrada a Dios, esto, y siempre con el dedo estar apuntando. Esa no es
desde mi punto de vista y lo que he leído, la misión que tenemos es abrazar, no es solapar, pero es hacerle saber a la gente el amor de Dios. Vuelvo a la mujer adúltera. Jesús no la criticó cuando todos se fueron y ninguno la apedreó, le dijo vete y no peques más. Entonces Dios en la tierra, Jesús, no la juzgó, no la criticó, no le dio una doctrina de esto es un pecado y te va a llevar aquí, acá, acá. Simplemente le dio amor, le perdonó y se fue, la dejó ir. Entonces el rechazo del que habla mi hermana es algo muy real y es muy triste saber que tantas personas se han ido de iglesias porque lo primero que dicen cuando llegan es cómo te ves, cómo te vistes, cómo hablas, qué pecados hiciste. Es algo lamentable. Entonces, la iglesia de Cristo somos todos los hijos de Dios. No las encerremos dentro de un edificio. Seamos iglesia fuera del templo. Abracemos a esas personas tanto física y espiritualmente. Hagámosle saber que aunque yo sea hijo de Dios, no vengo a juzgarle ni a criticarle, sino a presentarle el amor del Padre, el que me hace a mí estar lleno, estar satisfecho, estar contento, estar feliz. Yo nada más quería comentar que es muy triste. Yo le comentaba esta mañana a mi hija se llama Tania Sofía, por si escuchan que unos les dicen Sofía, otros le decimos Tania. Le comentaba yo a Tania que estábamos hablando de que este es el tiempo de que Dios Padre nos está dando su amor y nos está enseñando a amar. Entonces me comentaba ella que no le gusta mucho decir que esta generación es la que está recibiendo el cambio y es la que está recibiendo el tiempo de amar, porque no es para generación. Y le contaba yo en la mañana que es cierto que Dios viene a rescatar de mucho tiempo atrás. Y le comentaba yo todo lo que pasé por las iglesias, ¿verdad? Porque yo me evangelicé en la iglesia católica con el movimiento carismático en el Instituto México, una escuela de México. Entonces, pues ahí no sé por qué. Bueno, sí sé porque Dios no deja a sus hijos. Dios no se descuida de nosotros. Pero ahí yo mis ojos se empezaron a abrir. Entonces, bueno, de ahí, de ese movimiento, saltamos al cristiano. Y es muy importante porque tienes que leer las escrituras. Decía la semana pasada un pastor que la Biblia es un conjunto de libros que se escribieron de varias personas que están contando lo que vieron cada uno y todo es lo mismo. Entonces, sí, tienes que leer la Biblia para que tú puedas entender y para que tú puedas ser libre. Y en las montañas de Ciudad Juárez, Chihuahua, dice, lee la Biblia. La Biblia te libera de seguir al hombre. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a mi hija? Hemos estado guiados por una mala doctrina, porque el hombre se apoderó o maquinó cómo manejar las cosas que Dios nos dejó. Entonces, ¿qué pasó? Se fundaron las sectas o los clubes o como lo quieras llamar, porque hoy en día existen iglesias que de los de no sé dónde, que los de no sé acá, que no, total que cada quien ha hecho sus leyes y han marcado sus pautas, que no son las leyes ni son las pautas de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo un día leí en la Biblia, bueno, lo que siempre les digo a mis hijos, maldito el hombre que sigue al hombre. Y también leí que estas verdades y que estas cosas no iban a estar en el fondo del mar para que alguien dijera, ¿quién irá por esas cosas? Porque no todos podemos ir, ni iban a estar en el cielo, en lo más alto, para que alguien dijera, ¿quién las va a ir a traer para que todas las veamos? Estas cosas están al alcance de todo el mundo. Entonces, cuando no vas a la verdad o a la escritura para que seas libre de amar a Dios como Dios te dice que le gusta que lo amen, entonces caes en eso, caes en una iglesia, caes en un grupo, caes en un grupo que te dice esto sí y esto no, y eso a la larga va a disparar un vacío, va a disparar una desorientación que no sabes qué pasó. Entonces es algo muy importante, las personas que estén escuchando, hacer un esfuerzo por llegar y darte una oportunidad para conocer a Dios y ser tú libre, porque eso es lo que te da Dios, amor y libertad.
La iglesia ya se ve como inversión monetaria, ya no se ve como, mira, Dios te quiere así, Dios te ama, y ya no está dando los principios de Dios, que los principios de Dios es una vida libre. Y a causa de los cristianos, de los católicos, de los que tú me quieras mencionar, hay mucha desilusión. Bueno fuera que fuera la desilusión para el edificio y la secta, pero tristemente la gente se desilusiona de un Dios que no conoce, que es un Dios que le pintan, que es un Dios que esa secta o esas personas le han hecho creer que es Dios. Entonces, a mí eso se me hace muy triste. Aún sin embargo, veo a tanta gente pero tan sedienta de libertad, porque yo a veces decía, ¿quieren saber de Dios? No, de libertad. No saben qué cosa tan especial es que tú lleves una palabra y que tú veas en ese mismo momento que estás diciendo la palabra, cómo se libera la persona, cómo se le quita ese peso de encima que traía la persona. ¿Por qué? Porque lejos de que la iglesia haga ese trabajo o lleve esa buena nueva, ¿no? Te encadena, te hace sentir lo más peor de este mundo y de pilón, que nadie te quiere y que nadie te va a perdonar. Yo nada más quiero agregar al comentario que está haciendo mi familia, que no estamos diciendo que todas las iglesias, o sea, refiriéndonos a la congregación, para algunos que tal vez no lo sepan, iglesia se refiere al cuerpo de Cristo, o sea, iglesia solamente hay una, congregaciones pues hay muchas en todo el mundo, entonces nos referimos a que no estamos hablando o generalizando de todas las congregaciones, estamos hablando de algunas, nuestras experiencias personales en especial. Y otra cosa que yo quisiera agregar es que otra vez volviendo a la ciencia, a mí me fascina mucho la ciencia, me maravilla. Volviendo a otros hechos científicos que son reales, es que es una necesidad primordial, básica de todas las personas, el sentirse amados o sentirse que son parte de algo, sentir que tienen algún propósito. Y dado el hecho de que nadie es perfecto, de que, como dice mi hermana, la iglesia es una estructura y una organización, o sea, la congregación a la que pudiéramos asistir, es una congregación formada por personas imperfectas, una organización establecida por personas imperfectas. Nuestras necesidades básicas siempre van a estar reflejadas en lo que hagamos. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que lamentablemente muchas congregaciones se convierten, como algunos han dicho, en un club social. Por ejemplo, cuando eres parte de un equipo de fútbol, por lo general formas equipos de fútbol con personas con las que tienes algún tipo de afinidad, que hay algo que los conecta, ya sea el mismo equipo que le van al mismo equipo de fútbol o cualquier otra cosa, pero son personas con las que tienes alguna afinidad y formas tu grupito y eres parte de un grupito. Y es lo mismo con las iglesias, con las congregaciones. Llegas y te das cuenta de todos los lineamientos no oficiales, por así decirlo, que tiene, que a lo mejor si eres mujer tienes que traer algo sobre tu cabeza que te funcione como velo, si eres hombre tienes que venir con corbata, ese tipo de cosas que independientemente si son buenas, sea doctrina, sean malas, sea lo que sea, para poder ser aceptado tienes que cumplir con esas cosas en algunas congregaciones. Y entonces, como en algún momento dijo Jesús, empiezas a enseñarle cosas a las personas como si fueran leyes de Dios, que solamente son costumbres de hombres. Entonces, una persona, por ejemplo yo, que llegué en algún momento a la iglesia con el cabello largo, con camisetas de Metallica, de Iron Maiden, vestido siempre con ropa oscura, una persona así dolida, en depresión, que es obvio que necesita que Dios la restaure y la ame, y llega a un lugar así, pues es obvio que lo van a rechazar porque no cumple con las tradiciones de los hombres, no cumple con los lineamientos que esa congregación quiere reflejar. La congregación, el grupo de personas quiere reflejar, sí, aquí somos un grupo de personas diferentes y lo vamos a reflejar porque nosotros nos vestimos diferente, hablamos diferente, no somos parte de este mundo, nosotros hacemos las cosas diferente y todos en unanimidad somos iguales, o sea, tenemos, como dice la Biblia, ese mismo sentir, y está bien, está correcto anhelar ese mismo sentir, esa unanimidad de corazón, pero al hacer eso con una buena intención, no te das cuenta que dejas fuera a personas que necesitan estar ahí, que necesitan ser amadas,
amadas. Entonces, la Biblia está llena de personas con buenas intenciones, que a fin de cuentas hicieron lo que no se les pidió y fallaron en lo que se les pidió por hacer otra cosa bien intencionada. Ahí podría dar varios ejemplos. Y a lo que quiero llegar es a lo que dijo mi hermana, mi hermano, mi madre, que ese no es nuestro trabajo, no es nuestro trabajo hacer leyes, bueno, no leyes, o sea, enseñar costumbres. Nuestro trabajo es buscar a la persona que necesita ser amada, no rechazarla por preferencias sexuales, por preferencias musicales, por si ve series en Netflix, por si toma Coca-Cola, si toma café. Todas esas cosas son punto y aparte. Lo primordial es amar a la persona independientemente de lo que haga, como se vea, como nosotros hemos recibido ese amor. Sí, quiero aclarar una vez más, nosotros estamos hablando de las congregaciones, iglesias que son puestas como organizaciones, como sectas, como algún tipo de club religioso. Nosotros estamos hablando de los religiosos, de la gente religiosa que excluye a los necesitados de Dios, que aleja a los necesitados de Dios por sus costumbres, por sus leyes, por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen. Quiero compartir con ustedes una cita bíblica. Bueno, primero quiero compartir con ustedes, no tengo la cita bíblica conmigo, pero la pueden buscar. Repito, una ocasión cuando Jesús dijo, los sanos no necesitan doctor, los que necesitan el doctor son los enfermos, son los necesitados, son los abandonados, lo despreciado, lo olvidado, lo excluido. Esos son los que necesitan un doctor. En esta ocasión Jesús se refería a Él. Él es el doctor de los olvidados, excluidos, necesitados, enfermos, rechazados. Y quiero compartir con ustedes 2 Corintios 5 del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, como hijos de Dios, la palabra de reconciliación. Cuando tú entiendes que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, que tú no sigues a un hombre, que tú no sigues a una organización, que tú no sigues a una congregación, sino que sigues a Dios, entiendes que nuestra tarea como hijos de Dios es reconciliar a la gente con Dios. Y si tú eres alguien que olvidó eso, entonces muy probablemente andes en pasos de religioso. Jesús dejó un ejemplo vivo para nosotros cuando estuvo aquí en la tierra y aún ahora. Jesús en sus 3 años de ministerio rechazó a los religiosos y anduvo con toda la gente que los religiosos decían que él no podía andar. Anduvo con los enfermos, anduvo con los ladrones, anduvo con todo tipo de gente, porque Jesús no ve a las personas por sus pecados. Jesús los ve como la creación de su Padre y nos vino a reconciliar con el Padre. Yo, viendo mi pasado, escuchando el testimonio de mi hermano y sabiendo muchas de las experiencias de mi hermano Diego, Carlos y de mi mamá, yo veo que el mayor daño que existe en la creación es la religión. La religión es y si se lo permitimos seguirá siendo el veneno que envenena la mente y el corazón de las personas. Y lo peor es que un religioso daña de tal manera y de tal forma que la persona dañada piensa que Dios es como ese religioso. Nos vemos ridículos ante los ojos de los no creyentes cuando decimos que venimos en nombre de Dios, cuando fanfarroneamos de que conocemos a Dios y su gloria y su amor y su gracia, y nos portamos como unos religiosos condenadores y no hacemos más que estar criticando a la gente. Dios no nos llamó a criticar, Dios no nos llamó a hacer juicio, Dios nos llamó a amar y a reconciliar, y eso es todo. Tristemente, hace algunas semanas escuché un mensaje en el que decían llevar el juicio de Dios, y pues no fuimos llamados a eso, no fuimos llamados a llevar juicio, porque pues nosotros necesitamos el perdón todos y cada uno de los días, a cada momento del día. Y cambiando de tema, otra cosa importante del testimonio de mi hermana que a mí me llamó mucho la atención, en especial porque nuestra familia siempre ha sido un poco propensa a ese aspecto tal vez sobrenatural o
o más tétrico, tal vez por así llamarlo, de los espíritus inmundos o los demonios. Y para mí, que me fascina tanto la ciencia, en el mundo real, en un escenario escéptico, los espíritus inmundos o los demonios, pues es un hecho de que la mayoría de las personas dicen no existen, pero algo que mencioné en mi hermana, que el creer que no existen o que no es real no lo anula. Lo que el mundo ve como trastornos físicos o enfermedades mentales, como ya lo he mencionado previamente, tienen su contraparte en el plano espiritual, que como lo dije hace un momento, para mí es la misma moneda, simplemente son dos caras diferentes. Lo que el mundo espiritual lo llaman de una cosa, en el mundo escéptico, físico, científico lo llaman de otra cosa. Ambas cosas afectan de la misma manera el cuerpo físico y nuestro espíritu. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, que ella mencionaba que estaba siendo atormentada y que no podía dormir y que, o sea, le sucedían tantas cosas. Yo recuerdo el aspecto físico, y a lo mejor no es que se le he dicho y no es con intención de ofender, pero yo recuerdo el aspecto físico de mi hermana en esos días. Era obvio que estaba sufriendo la decoloración en la piel, las ojeras, la falta de ánimo. Si hubiera ido un doctor, estoy seguro que le hubiera dicho, no, usted nada más necesita hacer ejercicio, necesita comer bien, necesita descansar. Tal vez le hubiera dado hasta medicina. El plano espiritual estaba afectando tanto el espíritu de mi hermana que se estaba reflejando en lo físico. Entonces, para mí, como les menciono, es solamente la misma moneda, caras diferentes. Y al igual que con la epilepsia, los espíritus inmundos, los demonios que te atormentan, que te fastidian, que te quieren atormentar, que te quitan el sueño, solamente el poder y la autoridad de Dios es lo único que lo puede echar fuera, al igual que con la epilepsia. Mi hermana en su historia contaba que ella vio un video en el que una mujer le dijo, Dios te dice que ya eres libre. Y el momento en el que mi hermana escuchó eso y lo creyó, al igual que con la epilepsia, en ese instante, ¡pam!, tuvo que correr al baño, tuvo regurgitaciones, que no vomitó nada, pero el plano espiritual una vez más estaba afectando tanto su espíritu que a lo físico tiene que ceder. Y nosotros aquí entre familia lo llamamos el lado oscuro. Esa oscuridad que nos acecha, que nos quita el sueño, solamente el poder y la autoridad de Jesús puede echarlo fuera. Así. A mí, aparte de que me fascina la ciencia, también me gustan mucho las historias de terror, las historias de fantasmas, las historias de posesiones, las historias de casas embrujadas, pero no me gusta por el esoterismo, el misticismo, no me gusta por eso, sino me gusta porque para mí es como aprender de qué manera se comporta el enemigo. Bueno, en la Biblia dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Principados y potestades son lo que el mundo llama demonios y bla bla bla. Entonces a mí me gusta aprender de esas cosas porque para mí es como aprender cuáles son sus tácticas, cómo quieren llegar, cómo quieren fastidiarte, cómo quieren atacarte según ellos. Y no he escuchado una sola historia en la que yo diga, sí, es así, no hay forma de ganarle, es así. Sí, creo que Jesús ahí sí no tiene poder. No hay ni una sola historia que he investigado, que he leído en el que el poder de Dios no pueda solucionar el problema. Y nada más rápidamente ya para terminar mi comentario. Una de las historias que más me ha impactado es la de la historia en la que basaron la película del Exorcista, la primera película del Exorcista. La película está basada en la historia real de un niño, no recuerdo su nombre, pero era un niño. Este niño tenía su tía era muy dada a usar la Ouija. Entonces su tía, como estaba muy, según ella, en contacto con su lado espiritual, abrió muchas puertas y trajo a su vida muchos demonios, muchos espíritus inmundos que eventualmente afectaron a su sobrino, porque ella lo encaminó a usar la Ouija. Juntos usaban la Ouija. El punto es que eventualmente la tía falleció y este niño, por el afán de querer comunicarse con su tía otra vez, por querer hablar con su tía otra vez, empezó a usar la Ouija él solo, lo que eventualmente llevó a más espíritus invadiendo el cuerpo del niño. La película del Exorcista es una película muy fuerte que da, creo, una perspectiva muy realista de lo que es una posesión demoníaca manifestándose. Ojalá y nadie nunca la vea. No se lo recomiendo. Entonces, la historia real de este niño es que varios padres de la Iglesia Católica intentaron llevar a cabo el exorcismo en el cuerpo del niño y no podían y sacaban cruces, agua bendita, oraban en latín, le decían a Satanás, al demonio, que se fuera y bla bla bla, y le decían
convalecían y no se iba, hasta que llegó el punto en el que el niño sufriendo ya, igual que en el caso de mi hermana, su aspecto físico se había deteriorado tanto que ya estaba convaleciente el niño. Y estaban en el acto y de repente el niño otra vez se empezó a retorcer, a gritar y bla, 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 y luego de repente se quedó quieto y una voz, lo relatan como una voz fuerte de hombre, decía, no me acuerdo si, pero llamó al demonio por su nombre, Satanás, Lucifer, no me acuerdo cuál nombre usó, le dijo, te ordeno en el nombre del Señor que dejes en paz al niño. Y el niño se retorció, gritó otra vez y ya se quedó quieto y nunca más volvió a sufrir eso. Y cuando ya el niño recobró el conocimiento y recobró la compostura, cuenta que él en su visión, su sueño o lo que estaba, él vio a un hombre alto, fuerte, grande, con una espada, y él veía al fondo, veía una cueva oscura, llena de flamas, y a la boca de la cueva estaba parado el diablo, y este hombre fuerte estaba parado enfrente del niño, y con su espada le apuntó a la cueva, hablándole al diablo, a Satanás, repitiendo las mismas palabras, diciéndole, te ordeno en el nombre del Señor que dejes que salgas del niño. Y en ese momento toda la oscuridad salió de la cueva y se marchó. Y aunque es una historia, se supone que de miedo y tal vez triste, y que la película está hecha para inspirar miedo, la historia real, yo cuando escuché ese final a mí me llenó tanto de inspiración y me conmovió, porque el poder de Dios puede contra lo que sea, contra una cueva infestada de demonios, de miles, de legiones de demonios. Una sola palabra, una sola orden con la autoridad de Jesús lo resuelve así, como en el caso de mi hermana. Yo quería agregar algo también a lo que, como dice mi hijo Diego, que nosotros en la familia le llamamos el lado oscuro. Tal vez nunca les he mencionado esto a mis hijos porque hablar de esto es algo muy sensitivo, muy, muy sensitivo. Yo me recuerdo cuando mi hija tenía epilepsia, que yo me empecé a informar que la llevaba con el médico y el médico me hacía muchas preguntas. Y a mí me daba curiosidad porque siempre que le aumentaba el medicamento o lo que le cambiaba el medicamento, el doctor me decía, ¿y la niña fue a la escuela? ¿Y cómo estuvo en la escuela? Entonces a mí me interesó porque yo quería saber por qué me hacía esas preguntas, porque el doctor me decía, nomás contésteme, señora. Y entonces yo dije, yo voy a saber por qué me las hace. Total, que empecé a estudiar lo que era la epilepsia de mi hija, que se apegaba al ausentismo, porque hay muchas diversidades de epilepsia. Entonces le empecé a hacer preguntas al médico. Entonces yo le dije al médico, ¿cómo ella puede detectar o cómo se puede ella prevenir cuando vaya a tener un ataque epiléptico? Entonces, yo recuerdo muy bien que el médico me dijo, ellos ven sombras antes de tener un ataque epiléptico. Ellos ven sombras o alguien que se les arrima, o muchos dicen y confiesan que es un olor como azufre. Siempre que se le pregunta a un epiléptico cómo se da cuenta o qué pasó antes de tener el ataque de epilepsia, muchos te responden que vieron sombras o que un olor característico a azufre les llegó. Entonces así quedó. Yo todavía no estaba muy adentrada, ni había leído la Biblia ni nada de eso, sino que cuando estoy leyendo la Biblia y veo un caso de un niño que estaba convulsionando y todo, entonces yo pude darme cuenta que lo que mi hija tenía eran espíritus. Pero obviamente si tú le dices a un médico, a alguien de ciencia, que son espíritus, pues también dice, ay señora, usted es una ignorante. Entonces son espíritus, porque ¿cómo es posible que la misma ciencia te diga que las personas que van a tener un ataque ven sombras? Para mí, como dice Diego, son potestades, son todo ese tipo de cosas las que están alrededor de nosotros, porque este mundo es espiritual. Entonces yo caí en cuenta que espíritus estaban en mi hija, que eran los espíritus los que tenían a mi hija, y que por eso Dios ese día les ordenó, se van y me la dejan. Entonces por eso de ahí es la sanación de mi hija, Jesucristo me la sanó. Ahora, yo pasé también por una situación en mi vida muy, muy dura, que fue con mi hijo, el primogénito. Mi hijo estaba en terapia intensiva las personas que son de Ciudad Juárez, en la clínica del Seguro Viejo, creo que es la 66 o no sé cuál será. Entonces yo me quedaba en la noche ahí, y allí cerca de donde está terapia intensiva, en esa clínica hay un ventanal que la vista da al jardín de la clínica, que es un jardín de muchos árboles con bancas. Yo hasta la fecha no sé cómo explicar lo que yo veía ahí. Yo veía una inmensidad de cosas que se movían entre los árboles en aquella oscuridad, como no tengan una idea. Una cosa terrible. Cuando yo veía eso, en mí entraba un frío
que yo mejor me quería morir, yo no sabía con qué taparme, con qué, era algo terrible, terrible. Yo recuerdo que en una ocasión mi hijo tuvo una crisis y le mandé a hablar a un médico. El médico era mi cuñado y el médico fue y todo, total que pasó y me dice, ¿sabes qué? Vamos para afuera, era en la madrugada, vamos a tomarnos un café. Y yo me acuerdo que salí, íbamos caminando y en ese entonces yo no sabía nada más que ya había orado yo por mi hijo, nomás eso había hecho yo en contacto así fuerte con Dios, de orar por mi hijo. Pero yo me acuerdo que yo sentía y yo oía cómo pasaban esas cosas cerca de mí, zumbando. Era como una guerra, yo iba caminando, iba yo con tanto miedo, era en la oscuridad, que mi cuñado tuve que agarrarme y estrujarme y decirme, ¿qué tienes? Cálmate, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo no le podía decir, es que no sientes cómo pasaban cosas así, que hasta sentía yo incluso que me empujaban. Entonces, yo esto lo cuento porque es algo muy sensible, muy sensitivo. Gente va a decir, ay, esa gente que está platicando esas cosas no existen, sí existe. Esto es espiritual y existe y es muy duro, porque todos estamos expuestos, aún los hijos de Dios, con la diferencia que los hijos de Dios tenemos protección porque el mismísimo diablo que sí existe sabe que con los hijos de Dios no se mete, sabe que los hijos de Dios no se tocan. Pero yo sí invito a la gente a que crea que sí existe y que no se envuelva tanto en de que, ay, ve con la bruja que haga el embrujo y que muchas de esas cosas son tonterías nada más para sacar dinero, pero abren puertas, que sí existe también el abrir de puertas y le dan entrada a los malos espíritus. Créanlo, es cierto. Sí, es así, tal cual dijo mi mamá, lo vuelvo a repetir, el hecho de que no creas o ignores lo espiritual no significa que no existe, no significa que no es verdadero. De hecho, el mundo espiritual es el que rige el mundo físico. Y estoy de acuerdo como lo que contó mi madre, lo que cuenta mi hermano, mi hermana, por alguna razón que no conocemos aún, tal vez porque no se la hemos preguntado a nuestro papá, a nuestro Padre Dios, la razón por la cual somos tan perceptivos o sensibles al ámbito espiritual no lo sabemos, pero como mencioné anteriormente iremos sacando nuestros testimonios de mi historia de vida, el de mi madre, y ahí vamos a ver varios puntos en referencia a esto, pero es muy importante y no se puede descartar y creo que es crucial mencionarlo porque mucha gente lo ignora por no saberlo o lo quiere ignorar. Vuelvo a tocar el tema que ya dijo Diego, ya dijo mi hermana, dijo mi mamá, el quererlo ignorar no lo anula, quererlo ignorar por miedo no lo va a hacer a un lado, te va a pasar aunque tú no quieras creer. Entonces, volviendo a la historia de mi hermana, esto sucedió porque, como decía Diego, dentro de nuestras buenas intenciones, en una reunión que yo recuerdo con mucho gusto, nos reunimos en unas fiestas de Navidad y tuvimos el gusto de estar con tíos que no veíamos hace mucho tiempo y convivimos como familia, estaban mis hijas, estaba mi mamá y fueron momentos muy, muy bonitos. Y en esos momentos tan agradables que estábamos, pues hicimos esta, se puede decir, sobremesa o plática después de cenar, ¿verdad? Porque esto es una costumbre familiar de muchos años, no crean que esto es nuevo, pero decidimos traerlo a la grabación y compartirlo porque creemos que puede ser de ayuda y edificante para algunas personas. Entonces estábamos en lo mismo y decidimos hacer una oración por mi hermana, como ella lo menciona en su historia. Entonces, nuestras buenas intenciones de orar por ella estaban bien, pero al momento de tener, digamos, sin el afán de ofender, pero cierta ignorancia en aspectos espirituales, que es lo que estamos ahorita tratando de hacer realce, y poner la mano sobre una persona o permitir que una persona nos ponga la mano cuando estamos en un ámbito de oración, como decía Diego, cuando tu cerebro tiene esa conexión con lo celestial o con lo espiritual, se abren ciertas puertas. Y yo como persona, a lo mejor yo me siento muy bien, me siento muy contento y tengo convicciones en las promesas que Dios me ha hecho, mi papá. Pero si yo ignoro ciertos aspectos de mi vida que tal vez no me han sido revelados porque no es el momento, quitemos ese tabú de que un cristiano no puede tener un demonio o algún espíritu maligno. Entonces, si yo ignoro que traigo alguna carga espiritual que tal vez no he identificado y yo al imponer mis manos las traspaso a otra persona,
al, entre comillas, estar orando, vengo a afectar más a esa persona que beneficiarle. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Cuando alguien se te acerque en la calle, en un hospital, en cualquier lugar y te diga, quiero orar por ti, ¿me permites? Claro que sí, puedes orar por mí, pero ojo cuando les quieran poner las manos encima, ya sea en la cabeza. Estos son los lugares que no sé por qué, pero son los preferidos: cabeza, estómago y espalda. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso. Y mi hermano dice, tengan cuidado no para que andemos por ahí con miedo, sino que debemos de ser muy, muy prudentes. Porque la realidad es que si bien todos las personas en el grupo de oración ya somos hijos de Dios, la realidad es que yo no conozco el pasado de todas las personas ahí. Entonces, aún siendo hijo de Dios, aún siendo hija de Dios, siguiéndole a Él, uno dura toda la vida en proceso de desintoxicación, en proceso de sanidad, en proceso de liberación. Es así, entonces Dios es todopoderoso y tiene el poder para sanarnos, liberarnos y restaurarnos, sí. Que para que eso pase alguien tiene que imponer manos en ti, no es así. Totalmente avalo lo que dice mi hermana. Nosotros nos duele reconocer o no queremos aceptar, y creo que lo puso en las palabras más correctas: estamos en un proceso de desintoxicación toda la vida. Entonces, volviendo a la historia que contaba mi hermano el exorcista, vamos a poner simplemente, a lo mejor es una lucha injusta, y eso es para poner en perspectiva lo que es. Nuestro Padre, la palabra de Dios dice, y Él nos hace saber que Él es omnisciente, omnipotente. O sea, puede estar en todos lados, puede sentir todo cuando Él quiera. O sea, no hay algo que se le escape a Él. Ni la hoja de un árbol se mueve si no está dentro de la voluntad de nuestro papá, de nuestro Padre amado. Satanás no es omnipotente y no es omnisciente. Así como a Diego le apasiona la ciencia y le gusta escuchar ese tipo de historias, bueno, pues también en mi afán, en una temporada de mi vida, por saber cómo funciona o cómo maquina el enemigo, estuve investigando aspectos, y esto a lo mejor gente me va a escuchar y me puede tachar de, ay, no, brujo y X y Y. No, la verdad, Dios sabe la intención de mi corazón. Estuve investigando y leyendo libros de ese rubro para saber cómo funcionan esas cosas. Entonces, en la religión satánica, o como secta, o como le quieras llamar, llevan horarios, especialmente en el 31 de diciembre, que es la fecha de Halloween. A lo mejor en el futuro tengamos una plática de eso, pero tienen horarios. Todas las iglesias, por decirlo de alguna manera, o las sectas de el enemigo, se juntan a cierto horario y tienen un horario en específico cuando va a llegar el enemigo, el que cayó desde el cielo, que es Satanás. ¿Por qué? Porque él no puede estar en varios lugares a la vez. Entonces, a lo mejor, nomás por decir algún ejemplo, en una hora está en una ciudad, en otra hora está en otra, porque no es omnipotente ni omnisciente. Entonces, el demonio, y si empezamos a recopilar testimonios de pastores o incluso exorcistas del rubro católico, el demonio es muy dado a mentir, que es Satanás. Satanás no puede estar en todos lados. No puede estar en todos lados. Entonces, el demonio es muy mentiroso, el demonio de bajo rango, pero hay demonios muy inteligentes. Entonces, los demonios que van a salir primero son los escandalosos, los que siempre se quieren hacer notar, los que se quieren vanagloriar, esos son los que van a salir primero. Pero a lo que voy de la imposición de manos es que hay demonios muy inteligentes que se esconden y se esconden y se esconden y guardan silencio por años y no se remanifiestan o no se presentan hasta cierto punto de la vida. Entonces, es a lo que voy con ser prudentes. A lo mejor te dije, tengan cuidado, pero seamos prudentes, porque hay espíritus que son muy prudentes, espíritus malignos que esperan muchos años para manifestarse. Los escandalosos, los que se retuercen, los que escupen, los que gritan, esos, como en el mundo físico, son los más escandalosos, son los que, perdón la expresión, los que menos traen, son los que se van rápido. Pero los que no hablan, los que están ahí, los que van picando piedra poco a poco, esos son los que tenemos que tener prudencia. Y no lo digo porque Dios, nuestro Señor, no tenga el poder para echarlos fuera, pero a veces no sabemos que están ahí. Entonces, a eso me refiero. Sí, y quiero enfatizar en la imposición de manos otra vez. Dios es Dios único, verdadero y vivo. Solamente Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él te puede liberar, sanar y restaurar, porque Él es Dios y Él tiene el poder para hacerlo.
no significa que un pastor o un padre o cualquier persona que tenga un título alto en una congregación tiene que orar por ti y tiene que imponer manos en ti. Eso es una mentira. Como dijo aquella persona en la Biblia, con una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. Con la palabra de Dios basta. Nadie tiene que imponer manos en ti. No es necesario. Seamos prudentes con eso, tanto los hijos de Dios como los líderes de la iglesia, como las ovejas. Seamos prudentes en quién imponemos manos y seamos prudentes en quién impone sus manos sobre nosotros. Para terminar con este tema más claro, ni el agua, como lo dijo mi hermano en la historia que compartió con nosotros del niño en el que fue basado la película del Exorcista. Ese niño no vio a una persona que lo tocara, que imponía sus manos sobre él. Lo único que vio fue un hombre con una espada que dijo las palabras: en el nombre del Señor, sal del niño. Simple y sencillo. La sola palabra de Dios basta. Y ya para terminar esta plática de mesa que ha sido tan enriquecedora y con tanta información, nos gustaría compartir la restauración familiar. Ya después de tantas cosas que hemos pasado como familia, a mí me llena de alegría y de paz, de ilusión, de felicidad e incluso de propósito el ver cómo Dios ha restaurado a nuestra familia, cómo Dios ha restaurado la dinámica de la familia. Varios de nosotros hemos compartido que nos sentíamos solos, que no teníamos esa confianza de ir, de pedir respaldo, de pedir consuelo a nuestra mamá. Y ahora es todo lo contrario. Ahora yo personalmente veo que somos más unidos que nunca. Yo ahora puedo hablar con mi mamá de cualquier cosa, con mis hermanos. Y no solamente se ha restaurado la dinámica de la familia, sino que la empatía también. El amor, Dios nos ha restaurado individualmente y en grupo. Y me encanta ver lo que está haciendo con nosotros. De hecho, un producto de esa restauración es este podcast que estaba en el corazón de los 4, empezar para poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sí, no, yo nada más quería compartir que cuando los escucho a los 3, me da alegría oír lo que dicen y verlos a los 3, pero en realidad yo como madre siempre tuve la certeza de que tenía una familia unida. Eso fue más bien lo que era mi motor a mí. Era de que me cansaba tantas veces, tanto cansancio, tanto cosas así, pero yo decía, ok, me gustaba lo que veía yo en mis hijos, aunque yo viera a Tania como andaba, o a Diego, o que ya se me había ido Carlos, o que así cosas, pero yo decía, ok, era mi motor, mi razón de ser. Yo decía, ok, veo a mis hijos unidos, veo a mis hijos batallando como cualquier adolescente. Claro, obviamente a lo sucedido, a los hechos, pues fue una adolescencia más dura para todos ustedes, pero siempre tuve la certeza de que tenía una buena familia, de que tenía una buena, al menos saberlos también a ustedes como hermanos y todo, me daba una señal de que algo bueno había. Y ahora que estamos aquí, que estamos haciendo esto y que veo lo que está pasando, como dice Tania, que estamos compartiendo ahora con ustedes, o sea, me viene Dios y me da la respuesta ya abierta en lo que él estaba trabajando. Yo entiendo y no es reclamo de que digan, ay, ¿por qué te sentías solo y tú por qué andas? No, eran cosas que, como dices, era el proceso, pero en realidad siempre hubo una familia. Yo también comparto el sentimiento de mi familia, de que estoy agradecido con Dios por lo que está haciendo y lo que ha hecho en la restauración individual y también, pues, una vez más como familia de cada uno. Pero sí me gustaría tocar un punto que no es tan todos vivieron felices para siempre, sino que tal vez una persona que pudiera estar viviendo una situación en la que él o ella quieren tener una relación sana con su familia, con su madre o con su padre, pero para tener una relación así es una cosa de dos partes, no es solamente una. Y si alguna persona que nos esté escuchando está viviendo algún momento de su vida en el que realmente quiere, pero en contra de su voluntad la están dejando solo o sola, nada más volver a remarcar el punto que hemos tocado en este episodio y en el episodio anterior, que el amor de Dios sana y restaura cualquier llaga emocional o física, incluso las físicas.
porque yo personalmente conozco y he conocido personas en esa situación en las que me han dicho y yo he visto que su familia realmente no quiere nada que ver o voluntariamente se han separado porque dicen es que yo contigo no puedo y es que eres, no, simplemente no puedo y se separa la relación. Entonces sí quiero recordarle a esas personas que tal vez estén escuchando esto y que escuchan como nosotros decimos que estamos agradecidos con Dios por restaurarnos individualmente y como familia. No pierdan la esperanza. Individualmente les aliento a que se den una oportunidad con Dios y que con esa misma fe, con esa misma decisión, confíen en Dios de que eventualmente Él va a alcanzar a sus familias. Y así como nosotros hoy podemos estar así, hablándole a ustedes y hablando el uno con el otro, su familia también puede llegar a eso. Simplemente no dejen de creer de que Dios tiene poder para eso y para más. Quería nada más agregar algo más así rapidito ahorita que estaba escuchando a mi hijo Diego y hablarle a las mamás como madre, ¿verdad? Es algo muy importante. Mi hijo el mayor tiene 2 niñas, es papá. Entonces yo siempre le estoy recalcando a él que entienda a sus niñas, que no tenga malos arrebatos con sus niñas, porque es uno de padre que tiene que bajar al nivel de sus niñas. Te das de cuenta que tu niña te llega a la rodilla, tu niña ve el mundo de ahí, de ese punto, ve el mundo, ese es el mundo de su niña, pero tú ya lo ves más alto porque tú tienes ya la altura de un ser adulto. Entonces, no, es muy imposible que un niño te entienda porque un niño no tiene tu visión ni tu vida vivida. Entonces, ¿a qué voy? Uno de padre y de madre tiene que entender, tiene que bajar a la altura de los hijos. Y muchas veces cuando uno baja, suele suceder que los hijos no se percatan de que uno está bajando o no son estas palabras o no se percatan o no valoran. O sea, como el joven está en la adolescencia, el joven se siente, es hasta cierto punto un síntoma de la adolescencia, se siente incomprendido. A eso aúnalo con lo que en realidad está pasando. Entonces es obvio que el adolescente va a estar dolido, va a estar perdido, va a estar triste, va a estar. Entonces, si tú eres una mamá, que el primer punto que debo o que yo te aconsejo como mamá es que reconozcas que tú tienes que entender al adolescente y tú tienes que bajar a la vida del adolescente. Y eso te va a abrir las puertas o le va a abrir las puertas a tu hijo a que sienta menos pesado el camino que tenga que recorrer. Entonces, yo no quiero que esto se malinterprete a que tú seas una mamá de que si el muchacho anda borrachote o perdido en la calle, pues es que lo tengo que comprender. No es eso. Es decirle, ¿sabes qué, hijo? Por un ejemplo, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame, he cometido estos errores, te dije esto, te hice el otro, te hice aquello, discúlpame, yo estaba así, me sentía así. Y tratar de caminar con el hijo. No decir, sí está bien, hijo, hazme lo que quieras, grítame, golpéame. No es eso. Es hacerlo entender que uno como madre tiene errores, pero que ambos, por el amor de Dios, porque aparte hay un proverbio que dice, no provoques la ira de tu hijo. Ese es un proverbio. No provoques la ira en tu hijo. ¿Por qué? Porque son seres humanos, porque tienen sentimientos, porque si vas a provocar ira en ellos, ¿qué crees que va a pasar? Entonces, el amor de Dios es así. Es como si de repente vienes y viene Dios y te dice, órale, pues, ¿qué andas haciendo? Yo así no te voy a querer, muchacho vago, borrachote, X, ¿verdad que no? Siempre tenemos que pensar en el amor de Dios para con los demás. Entonces, eso era nada más lo que quería decir como familia. No es fácil, es difícil, muy difícil porque hay veces que tienes toda la intención y no funciona, pero no te canses. La última vez puede ser la que funcione. Entonces, ese era mi único comentario que quería hacer. Es correcto lo que dice mi mamá y yo realmente atesoro sus consejos en mi corazón. Pudiera yo caer en la tendencia o en el error de decir, no, pues ella no vive aquí conmigo, ella no sabe lo que pasa, ella no sabe cómo es mi niña menor o mi niña mayor o cómo es mi esposa, pero por alguna razón mi Padre Celestial me puso a mi mamá como mi madre y ella sabe por instinto que no logramos entender y ella lo sabe, lo que yo estoy viviendo. Entonces realmente atesoremos los consejos de mamá, de papá,
porque son importantes y tratemos de llevarlos a nuestra vida personal o como familia. Tampoco te voy a decir porque pueden haber consejos buenos y consejos malos, y uno como ya adulto, y se me quedó muy grabada esa palabra que dijo porque nunca la había escuchado decirlo, que dice se me fue Carlos, y yo lo percibí como que entendió que pues ya, o sea, él ya se fue, él ya va a decidir, él ya tiene, es un adulto y sabrá lo que es más conveniente para la vida que él quiere llevar, más sin embargo ella sigue dándome consejos que me pueden ayudar. Entonces también como adultos seamos conscientes de lo bueno y de lo malo. No quiere decir que por no tomar un consejo de tu madre o de tu padre no los estés honrando, no caigamos en ese error. Más sin embargo, seamos maduros lo suficiente, tanto madre, padre e hijos, para saber lo que es un consejo bueno y un consejo malo y tomarlo o no tomarlo. Pero yo en lo personal atesoro los consejos de mi madre y de mi padre también, y me ayudan bastante en mi vida personal y matrimonial. Escuchando a mi mamá y a mi hermano Carlos, me viene a la mente mencionar que la situación de nuestra familia es verdaderamente una bendición, y para muchas personas nuestra relación familiar viene siendo un privilegio, porque es verdad que no todos los padres y no todas las madres deciden serlo. Es verdad que hay muchos hijos o muchas hijas que por más que buscan a su padre, por más que buscan a su madre, por más que buscan tener una relación, no consiguen encontrarla. Y también es verdad que hay muchas personas que no tienen familia. Entonces lo que les quería compartir es que el hecho de que tú no tengas familia biológica, o de que tus padres o tu padre o tu madre o tus hermanos no quieran tener ni un tipo de relación contigo, no significa que tú estás solo o sola y que no vas a tener familia. Quiero mencionar 3 citas bíblicas. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá fácilmente. Entonces, lo que dice aquí es que de una u otra manera vamos a tener familia. Dios jamás nos va a dejar recorrer este camino que es la vida solos. Siempre va a haber familia ahí. Si bien no significa que va a ser biológica, pero siempre va a haber amigos, personas que puedan fungir como padre o como madre o como hermanos en el tiempo que tú lo necesites, porque Dios siempre provee una familia y soporte para sus hijos. Con eso terminamos esta plática de mesa. Estamos muy, muy agradecidos por su tiempo, por su atención, por su compañía a lo largo de este capítulo. Les invitamos a que se sientan libres de contactarnos por todas nuestras redes sociales. Los links van a estar en la descripción, o también a nuestra dirección electrónica quienirapodcast@outlook.com. Y una vez más, yo soy Sofía. Yo soy Diego. Yo soy Carlos. Yo soy Rosa Isela. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y su compañía. Los amamos, que Dios los bendiga, y esto fue ¿Quién irá? El podcast.